Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Straumann. Es un gusto para mí presentarles al doctor Sergio Garza. Muy buenos días, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tomarse un poquito de su tiempo y estar aquí en la plática. Esta plática va a complementar un poquito la plática que vimos hace 2 semanitas de Novaloc. El día de hoy me voy a enfocar un poquito más en la parte clínica y espero resolver las dudas que puedan tener. De cualquier manera, al final vamos a dar un pequeño espacio para la serie de preguntas. Vamos a empezar nuevamente por definir qué es Novaloc. Es importante que entendamos qué es este aditamento, ¿no? Para que podamos entender las consideraciones clínicas, voy a dar un pequeño resumen para los que no pudieron ver la primera plática. Si lo quieren ver más a fondo, pueden ver la plática previa. Novaloc es un aditamento axial. Los aditamentos axiales son estos aditamentos que se van a conectar a los implantes de manera independiente y nos van a brindar retención a nuestras prótesis removibles. Pueden ser totales o parciales. Dentro de los aditamentos que más se utilizan son el aditamento de bola, el aditamento locator y en este caso nos vamos a enfocar en el aditamento de Novaloc. Este aditamento presenta una versatilidad muy padre porque nos permite hacer muchas cosas con el aditamento. Ahorita les voy a explicar las características más específicas. Algo bien importante de Novaloc es la superficie de carbono amorfo como el diamante. Esta superficie nos da una dureza del aditamento, una suficiente resistencia, pero además la superficie es sumamente lisa. Ahorita, cuando hablemos un poquito de las matrices, vamos a entender por qué esta superficie tan lisa y suave nos va a ayudar a tener un mejor desempeño del componente. En cuanto a Novaloc, tenemos los aditamentos rectos. Estos aditamentos rectos van a estar presentes en 6 alturas diferentes. Estas 6 alturas las tenemos disponibles en todas las plataformas del sistema de Straumann. En Regular Neck, Wide Neck, Narrow Neck CrossFit, Regular CrossFit y Narrow CrossFit. Todos los aditamentos vienen marcados por láser con la altura gingival del aditamento y para qué conexión lo podemos utilizar. Esto nos va a facilitar el que podamos identificar los componentes. Tiene una muy buena flexibilidad ya que el aditamento, cada aditamento nos permite corregir 20 grados de divergencia que podamos tener entre ellos. Estos aditamentos son compatibles con el desarmador SCS de Straumann, lo que no requiere de una herramienta específica para colocar el aditamento en boca. Estos aditamentos deben ir a un torque de 35 newtons por centímetro cuadrado. La superficie de carbono amorfo como el diamante, lo que platicábamos, y todos estos aditamentos tienen la conexión original de Straumann, que nos brindan una garantía de 10 años para los componentes. Novaloc también nos ofrece un aditamento angulado. Esto que nos va a permitir que dependiendo de las situaciones clínicas que tengamos, si al momento de la cirugía un implante no quedó en una posición favorable, el sistema de Novaloc nos permite con este aditamento angulado a 15 grados corregir esa mala posición del implante para tener una vía de inserción más favorable. Los aditamentos angulados están disponibles en 5 alturas, 2, 3, 4, 5 y 6 milímetros. Y también estarán disponibles para todas las conexiones de Straumann. Regular Neck, Wide Neck, Narrow Neck CrossFit, Regular CrossFit y Narrow CrossFit. Estos aditamentos angulados a 15 grados, más lo que nos va a permitir corregir las matrices de retención, nos suman 35 grados de cada implante que podemos corregir. Esto quiere decir que entre 2 implantes podemos corregir hasta 70 grados de divergencia. Esto es bastante. Estos aditamentos también vienen marcados con láser, tienen la conexión original de Straumann y también nos especifica la conexión y la altura del aditamento. En las conexiones de Bone Level y Narrow Neck CrossFit
tenemos la particularidad que contamos con el aditamento en la posición A y en la posición B. Esto quiere decir que podemos tener hasta 8 posiciones en la cual podemos determinar cuál es la posición más favorable para resolver nuestro caso clínico. Estos aditamentos, a diferencia del aditamento recto, están formados por dos piezas. Una es el componente como tal, el aditamento, como lo podemos ver en la diapositiva, en la imagen del centro, y el tornillo que nos va a ayudar a sujetar el componente. Es importante que cuando utilizamos los componentes angulados, sellemos el acceso como lo hacemos en una prótesis atornillada, colocar un poco de teflón y una resina que pueda sellar ese acceso. Lo que les decía de la conexión también es una conexión original. Las matrices de Novaloc tienen la particularidad de que están hechas de PIC. Este material es un polímero de alto rendimiento, muy compatible, que nos va a ayudar muchísimo en el desempeño del aditamento. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Tenemos 6 fuerzas de retención disponible. La roja, blanca, amarilla, verde, azul y negra. En ese orden va el grado de retención. Esto también nos da una versatilidad, ya que dependiendo de las características de nuestro paciente, el número de implantes que estemos utilizando serán factores determinantes en el grado de retención que necesitamos. Lo que platicábamos, el aditamento recto por sí solo, simplemente por las características de la matriz, nos permiten corregir 40 grados. Una gran ventaja del sistema de Novaloc es que no se requiere de una matriz especial o de un componente especial para brindar esta corrección. 20 de cada uno de los aditamentos. Y esta marca o esta parte de la matriz está patentada por Valoc. Otra parte que vuelve muy versátil el sistema son los housing, que tenemos 3 diferentes. Uno es el housing que ya conocemos, el de titanio, pero ahora contamos con un housing de PIC. ¿Qué ventaja nos va a dar este housing? Este nos permite, para los casos en los cuales el implante a lo mejor quedó muy hacia vestibular o utilizamos un acrílico muy translúcido, nos permita compensar con un color neutro y que no se vea el gris del metal. También contamos con un housing de titanio que nos da una fijación adicional, que es el que podemos ver en la diapositiva en la parte del centro hacia abajo, que presenta como 2 discos, como una antenita. Esta retención adicional nos permite que en pacientes en los que el espacio interoclusal es mayor al mínimo requerido, el espacio mínimo son 8.5 milímetros, lo que yo necesito para una sobredentadura con Novaloc. Habrá pacientes que ese espacio interoclular sea mayor, tal vez de 12, 13, 14 milímetros. Este housing me permite tener una retención extra por medio de estos discos o esta antenita que está sobre el housing. Eso me va a ayudar a que el housing quede mejor, más firme dentro de la dentadura y evitar los movimientos de rotación o la palanca que pueda tener al tener un mayor espacio interoclusal. También este disquito se puede cortar, pueden cortar la primera parte si es mucha la altura y quedarse solamente con uno de los discos. Como pueden ver, contamos con un sistema pues muy versátil. Vamos a pasar a la parte clínica, ya ver el aditamento en boca. Agradecer al doctor Treviño por compartir estas imágenes. Y de su mano izquierda, en la foto superior izquierda, podemos observar a Novaloc. Este es el aditamento en un color negro y podemos observar los diferentes housing, los dos, el de titanio y el de PIC, que como pueden ver, es un color muy neutro que nos va a ayudar a resolver esos problemas cuando se transluce a través de la dentadura. Aquí podemos ver unos implantes tissue level, una comparativa con Locator y los aditamentos de Novaloc. ¿Por qué hago esta comparativa? Desde mi punto de vista personal, creo que en su momento el Locator revolucionó los aditamentos axiales. Nos brindaban muchas ventajas como el espacio interoclusal, los diferentes grados de retención, los grados que podíamos corregir. Sin embargo, no me dejarán mentir, y todos los que hemos utilizado este tipo de retención, hay ciertas cuestiones que no favorecían el desempeño ya a nivel clínico. Uno de ellos es que la retención de los nylons se pierde con frecuencia,
muy rápido. Esto va a depender de muchos factores. Depende de la angulación de mis implantes, cómo haya colocado esos locators, qué angulación tengan, la dieta del paciente, qué tanto y se quita esa prótesis, cómo se la ponga, el buen uso que le dé el paciente. Sin embargo, la superficie del locator está formada de nitruro de titanio, que es un material muy duro. Y esto contra el nylon, pues genera un desgaste importante, lo que hace que el paciente pierda la retención muy pronto, muchas veces. Esto se traduce en que tenemos que estar cambiando estos nylons de una manera más frecuente y tener un mantenimiento o un gasto de una manera más recurrente. El sistema de Novaloc con la superficie de carbono amorfo como el diamante, que es sumamente lisa, no quiere decir que sea suave o frágil, es una superficie muy resistente, pero al verla en una fotografía de microscopio, la superficie es totalmente lisa. Eso sumado con la matriz de Peak nos da un mejor desempeño. Y aquí podemos ver la comparativa de estos dos sistemas. Nosotros simulando 10.000 ciclos, que equivale más o menos a 10 años de envejecimiento, de estar quitando y poniendo estos componentes, la retención de los nylon de Novaloc pasa de 23 a 20 newtons, es decir, que se perdió el 13% de la retención. Comparado con Locator, que después de estos 10.000 ciclos, de los 18 newtons iniciales, baja a 3 newtons. Estamos hablando que hay una pérdida del 83%. Como les decía, es muy frecuente que en los pacientes empiecen a sentir la dentadura un poquito floja. Y esto se va a volver algo importante a la hora de decidir la retención con nuestros pacientes, ya que si elegimos un grado de retención muy alto, muchas veces los pacientes batallan para retirar las prótesis. Vamos a revisar el caso clínico y vamos a ver un poquito más de las consideraciones que debemos de tener en estos casos. Si pueden ver, Novaloc es una réplica muy similar a Locator en cuanto a la parte del aditamento y creo que mejora muchas de las partes que ya platicamos. ¿Cuántos implantes debemos colocar? Es una pregunta frecuente o una duda que tenemos. Ya que llegó mi paciente, quiero hacer una sobredentadura, ¿cuántos implantes son el mínimo que yo debo colocar? Hay mucha bibliografía de esto, son 4 implantes para el maxilar, 2 para la mandíbula. Y vamos a revisar un poquito de estos artículos. Visser en el 2005 realizó un estudio prospectivo a 5 años y concluye que no hay una diferencia clínica, ni radiográfica, ni en cuanto a la satisfacción del paciente entre colocar 2 y 4 implantes. Clemeti en el 2008 realiza una revisión sistemática y concluye que en el maxilar se requiere un mínimo de 4 implantes, 2 para la mandíbula. Balaguer en el 2015 realiza un estudio prospectivo y concluye que no hay diferencia significativa entre utilizar 2, 3 o 4 implantes mandibulares, pero él sugiere colocar 6 en maxilar como el ideal. Y Thomason en su estudio menciona algo que me parece muy importante y muy cierto, que 2 implantes en mandíbula no es el estándar de oro para todos los pacientes, es el estándar mínimo o el tratamiento mínimo que podemos hacer para sobredentaduras idealmente y que sí nos va a ayudar a resolver la mayoría de las problemáticas. Ya con las cuestiones clínicas o con las características de sus pacientes, ustedes deben de evaluar múltiples factores como la edad del paciente, contra qué va a antagonizar esa dentadura. No es lo mismo que antagonice contra una dentadura natural, que antagonice contra una dentadura removible con implantes o fija con implantes. La edad del paciente se vuelve un factor. Conforme va avanzando la edad, vamos perdiendo también la fuerza que ejercemos a la hora de masticar. Entonces, considerando por mencionar algunos factores, nosotros podemos decidir la cantidad de implantes a colocar en estos pacientes. Si tengo un paciente joven y requiero de una mayor retención, una mayor estabilidad, pues agregaré un mayor número de implantes. En cuanto a la satisfacción, no hay una gran diferencia, pero sí vamos a ver diferencia en cuanto a la estabilidad de la prótesis. Cuando trabajamos este tipo de aditamentos, es muy importante que entendamos que la función principal del aditamento es brindarnos una retención. No dejan de ser prótesis principalmente mucosoportadas. Entonces, en la cuestión clínica es bien importante en esos pacientes que yo tome una impresión
como si el paciente no fuera a llevar implantes. Yo tengo que hacer una dentadura muy bien hecha. Tengo que tomar mi primera impresión, hacer una cucharilla individual, hacer mi rectificado de bordes y mi impresión fisiológica. Y algo que frecuentemente me preguntan mis alumnos, doctor, ¿es importante que para estos casos hagamos guías quirúrgicas? ¿Se necesita una guía para colocar 2 implantes en mandíbula? ¿Se necesita ya tener los implantes, doctor? ¿Puedo empezar a hacer la dentadura para avanzar? Creo yo que lo más sencillo y lo que nos va a facilitar la clínica es si yo tengo todo planeado desde un principio y estoy considerando dónde están mis implantes, mi impresión y mi base de registro, y la colocación de mis dientes va de acuerdo ya al espacio que yo estoy ocupando con los implantes que coloqué. Entonces, desde mi punto de vista, sí es recomendable que ya tengamos de perdido el tornillo de cicatrización en boca para que nos permita ubicarnos a la hora de estar haciendo nuestras bases de registros, o que le permita al laboratorio considerar la ubicación y el espacio del aditamento. Como pueden ver en la impresión, se ven registrados ya el aditamento. Las impresiones en Novaloc las podemos realizar, como lo vieron en la impresión pasada, de manera convencional, sin ningún aditamento, o pueden tomar la impresión a nivel del pilar. O una tercera, podemos tomar la impresión a nivel del implante. Y posteriormente, con los kits de planeación, seleccionar el aditamento con la altura o con la angulación ideal para mi caso. Ya dependerá de las características de su paciente la manera en la que ustedes decidan trabajar. El aditamento de impresión de Novaloc, que es el rojo que pueden ver en la fotografía inferior, si se fijan es más bajito. ¿Por qué lo comparo con Locator? Por lo mismo que ya dije. En su momento creo que Locator fue un muy buen aditamento, sigue siendo un buen aditamento, y creo que Novaloc tiene las mismas características, pero mejoradas. Con estos aditamentos podemos tomar la impresión y trabajar al nivel del pilar, ¿sí? Estos componentes solamente hacen un clic en el aditamento y este quedará atrapado en la impresión, y colocaremos un análogo especial para Novaloc, ¿sí? Novaloc tiene su aditamento de impresión y su análogo específico, para que cuando nosotros obtengamos el modelo de trabajo, ya tengamos la réplica de los aditamentos de Novaloc. Aquí es donde tenemos principalmente como 2 maneras de trabajar. Yo puedo atrapar los housing de manera directa o indirecta. ¿Qué quiere decir de manera directa? Yo puedo ir a la boca de mi paciente ya con mi dentadura terminada, coloco mis aditamentos, les doy torque y atrapo el housing en la dentadura. O lo puedo hacer de manera indirecta, que desde el laboratorio yo ya tenga esta réplica de Novaloc. Incluso nos permite colocar los housing, hacer mi base de registro ya con los housing, y que mi prueba de dientes, imagínense que ustedes pueden llevar la base de registro y que nos haga el clic sobre el aditamento, nos dé una perfecta estabilidad. Creo que todos los que hemos hecho prótesis totales es común que a veces la base de registro, como aliviamos un poco el modelo para evitar fracturarlo, muchas veces no tiene la estabilidad ideal. Estamos haciendo la prueba de dientes, le pedimos al paciente que haga ciertos fonemas y muchas veces la base se mueve. Nos tenemos que ayudar de adhesivos. En el caso, cuando estamos trabajando con implantes, lo ideal es que si podemos que esa base o esa prueba la hagamos ya con los housing, que yo vaya colocando mis dientes considerando el espacio, sería lo ideal. Voy a pasar la manera directa, porque creo que es la manera más frecuente que utilizamos por un tema de practicidad y de que involucra un menor costo también. Las 2 opciones creo que son buenas, creo que hay que utilizar a la que ustedes se acomoden mejor y con la que obtengan mejores resultados. Como les decía, cuando tome la impresión, lo ideal es que el aditamento ya esté en boca para obtener el espacio, y a la hora de procesar la dentadura, esto me va a simplificar de una manera impresionante el atrapar los aditamentos. Me va a reducir mucho el tiempo en el sillón. ¿Por qué? Porque ya mi dentadura, como lo pueden ver, ya viene con el espacio. Ya viene con el espacio que yo requiero para atrapar el housing. Casi listo. ¿Qué tengo que verificar yo? Que en la boca del paciente no contacte nada, no tenga nada de contacto el housing. Tengo que poner mi aditamento. Disculpen, me regresé un poquito para mostrarles.
Este espacio que ustedes ven en la imagen del lado derecho, si ven la pantalla de frente, cuando ustedes lo lleven a boca no tiene que tocar nada con el housing, nada, 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 debe estar totalmente libre. En lo personal, yo lo que hago es colocar un poquito de material de registro de mordida y lo llevo a boca. Se va a atrapar el housing, pero ustedes deben ver que el silicón quedó totalmente un grosor uniforme, que no haya zonas donde quede muy delgado o que se rompa. Si ese fuera el caso, hay que desgastar un poquito más. Ya que tengo bien aliviada la dentadura, puedo proceder a atrapar los aditamentos. Algo que quiero hacer énfasis ahorita es la altura. Tenemos diferentes alturas de los aditamentos. ¿Cuál es la importancia? Esto se vuelve bien importante que seleccionen de manera correcta la altura. Lo más importante es que la parte activa del aditamento salga de los tejidos, que no quede de manera subgingival, ya que nos va a interferir con el correcto asentamiento del housing. Otra cuestión que podemos tener es que muchas veces el nivel de hueso no es regular y un implante nos puede quedar ligeramente más abajo que el otro. Eso nos permite compensar esa discrepancia y lo ideal es que los implantes queden a la misma altura y que sea totalmente paralelo ese plano si trazáramos una línea imaginaria entre los aditamentos que quede paralelo al plano de oclusión. Eso biomecánicamente se va a traducir en que tengamos una estabilidad mejor. Este tipo de tratamientos es recomendable que lleven algún refuerzo metálico si así lo consideran. Es una relativamente frecuente que a la altura del aditamento o del implante se pueda llegar a fracturar la dentadura por el uso del paciente. Entonces es recomendable los refuerzos metálicos. Ya una vez que ya tengo mis aditamentos, ya están colocados, están torqueados, es bien importante que ya le den torque a los aditamentos antes de atraparlo, porque si no a la hora de ustedes dar torque pueden variar unas cuantas micras la posición del aditamento y eso les puede traer problemas a que no tenga un asentamiento correcto. Entonces ya tenemos mi aditamento en boca torqueado, coloco los housing en boca, mi dentadura ya está aliviada totalmente. Lo que yo les recomiendo, ya que tienen esto aislado, mezclen un poquito de acrílico de curado rápido y con un pincel o un microbrush lo puedan colocar sobre el housing. Una pequeña cantidad, no es necesario que lo llenen. Algo importante que no registré yo en la fotografía, cuenta con un pequeño como aislamiento, una donita que nos va a ayudar a aislar la parte del tejido para que el acrílico no vaya a fluir. Esto nos ayuda mucho para evitar que el acrílico entre debajo de la encía y se pueda quedar atrapado junto con el implante. Y ya que puse un poquito de acrílico sobre el housing, tengo que poner un poquito de acrílico dentro de la dentadura. Un poquito, yo les recomendaría 1 o 2 gotitas, no es necesario que llenen toda esa porción de acrílico, porque entre más acrílico le pongan, están aumentando la posibilidad de que ese acrílico penetre en el tejido y se quede atrapado una vez que polimerice. Recuerden que con esta técnica, ustedes van a llevar la prótesis con el acrílico, la van a colocar y mi recomendación es que le pidan al paciente que muerda y le estabilice el paciente. Si ustedes la estabilizan con sus dientes, recuerden que la prótesis está totalmente soportada en tejido. Entonces, si ustedes comprimen mucho los tejidos, pueden hacer que varíe ligeramente la oclusión del paciente. Ya una vez que polimerice el acrílico, vamos a tener los housing atrapados. Puede que sea necesario que tengamos que pincelar un poquito los espacios y vamos a colocar la matriz de retención que nosotros consideremos óptima para el paciente. Mi recomendación es que si son pacientes nuevos que nunca han utilizado una sobredentadura, empiecen de menos a más. Utilicen matrices de retención las más bajitas y conforme las necesidades del paciente pueden ir aumentando hasta que llegue a una retención que el paciente pueda controlar, que la pueda retirar sin ningún problema para la limpieza. Recuerden que estas prótesis son removibles. El paciente idealmente las debe de retirar 8 horas diarias para permitir que los tejidos se ventilen, para permitir que haya una limpieza y la limpieza de las prótesis. Y pues la situación final es que estos pacientes con dentaduras vamos a mejorar las condiciones propias del paciente de salud, va a poder comer mejor, se va a sentir mucho más seguro, no va a sentir que se mueve la prótesis, se va a sentir mucho más contento. Incluso mejora la fuerza de masticación de estos pacientes.
Entonces son protocolos que para el paciente total o parcialmente dentulo con prótesis removible nos ayudan muchísimo a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Aquí nada más simulamos la colocación del aditamento ya con su housing. Y ya como conclusiones específicamente en Novaloc para este tipo de tratamientos, una es la superficie, un aspecto que nos ayuda muchísimo a evitar el desgaste, que es muy versátil porque presentamos aditamentos rectos y angulados que nos permitirán corregir con los angulados hasta 75 grados de divergencia. Se requiere del desarmador SCS convencional. Las matrices de PIC van a perder menos retención. Y los instrumentos. Nada más me voy a regresar al punto, les dije 75, son 70 grados, discúlpenme. Las herramientas azules por el tiempo ya no las pude poner. Hay 3 herramientas que nos ayudan a retirar las matrices, a colocar el housing, a retirar el housing de la dentadura. Eso lo pueden revisar en la plática anterior, por tiempo ya no lo agregué en esta presentación, pero sí es bien importante que consideren que si ustedes van a trabajar con Novaloc, tienen que tener esas 3 herramientas. Y los 3 housing que contamos, el de titanio, el de PIC y el de fijación adicional, creo que hacen a Novaloc la evolución de los aditamentos axiales, solucionando muchas de las cuestiones clínicas que se presentaban. De mi parte es todo. Vamos a dejar un pequeño espacio para las preguntas. Les agradezco mucho que se hayan tomado su tiempo de estar aquí en esta plática. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio Garza, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Straumann, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión... Perdón, parece que se fue el audio. Les comentaba, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 776. Muchísimas gracias, doctor. Tiene muchos saludos. Muchas gracias por la información que compartió el día de hoy. Le pregunta el doctor Ricardo Paniagua, mi estimado doctor, ¿se pueden colocar en diferentes implantes que ya traiga el paciente en boca? Este aditamento de Novaloc sí se puede colocar en cualquier implante, pero sí es importante que sea de Straumann. Es un aditamento específico para Straumann. Gracias, doctor. Tiene un comentario del doctor Garduño. Excelente conferencia. Saludos desde Ensenada. Igualmente, saludos, doc. También tiene un comentario de la doctora Cifuentes. Excelente, doctor Garza. Muchas gracias. De la doctora Rocío dice, saludos desde Zacatecas. Igualmente, saludos a Zacatecas. La doctora Torres pregunta, buenos días, me interesa un curso. No sí, sé claro, si tiene... estaremos programando en Straumann, que estén al pendiente en la página, estaremos ahí publicando futuros cursos para el sistema de Novaloc. Gracias, doctor. ¿Tiene saludos desde Ecuador, desde Zacatecas? Igualmente, saludos hasta Ecuador. Tiene saludos del doctor Marcial, del doctor Robles, lo saluda desde Oaxaca. El doctor García dice, buenos días, ¿qué sucede si los housing en una mandíbula no quedan al mismo nivel? Y si en la mandíbula optamos por colocar cuatro implantes, ¿cuáles son los sitios más óptimos? Gracias. Si no quedaran a la misma altura, que puede ser una situación que se puede llegar a dar, como les platicaba, por el ejemplo, si tenemos dos y uno es mucho más alto que el otro, vamos a generar una línea de fulcrum, donde al apoyarse la dentadura va a haber una zona de tensión que puede provocar que se fracture la dentadura, entonces biomecánicamente no es favorable. Si quisiéramos colocar 4 implantes en una posición estratégica ideal,
pues tal vez colocaríamos dos más o menos a la altura de centrales laterales y ubicar los otros en una zona de premolares tal vez para que nos brinden como un tripodismo entre los 4 implantes y nos brinde un perfecto asentamiento y que evite la rotación de la prótesis. Esa sería desde mi punto de vista la ubicación ideal si estuviera pensando en colocar 4, ya que nos va a evitar ese eje de rotación anteroposterior. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Boris. ¿El largo mínimo de un implante cuál sería para colocar este aditamento? Yo consideraría que los de 6 milímetros, o sea, el mínimo de longitud 6 milímetros para que lo puedan trabajar de manera individual. Gracias, doctor. El doctor Joan le comenta muy buenos tips. Gracias. Qué bueno que les sirvan, doctores. El doctor Villalba dice, gracias por la información, me parece muy útil y una excelente alternativa de rehabilitación. Sí, coincido totalmente con el doctor. Es una muy buena opción. El doctor Madrigal pregunta, buen día, ¿por qué elegir el Novaloc sobre los demás tipos de implantes? Saludos. Como lo platicábamos, hay múltiples aditamentos axiales, ¿no? Principalmente los aditamentos de bola, el locator. Lo que nos ofrece Novaloc es un aditamento muy versátil, creo yo, que nos permite resolver prácticamente cualquier situación clínica. Lo tenemos en diferentes alturas, lo tenemos con los pilares angulados, tenemos diferentes matrices. Entonces, creo que la versatilidad del sistema, en resumen, si en una palabra sería la versatilidad de por qué seleccionar Novaloc. Además del desempeño que platicábamos, ¿no? Nos da un excelente desempeño en cuanto que no se desgastan tan rápido los componentes. Esa sería mi razón de por qué Novaloc. Muchas gracias, doctor. La doctora Sánchez pregunta, en caso de haber un desgaste y esto ocasionara que se afloje, ¿qué se puede hacer? Con el uso de la dentadura, como les decimos, puede que la matriz vaya perdiendo esa capacidad de retención. Lo que tendremos que hacer es citar al paciente en sus citas de seguimiento o de mantenimiento y cambiar la matriz por una nueva. Entonces, el mantenimiento de la prótesis de este tipo de sobredentaduras también se vuelve sencillo en el largo plazo. Solamente hay que cambiar esa matriz por una nueva. Muchas gracias, doctor. Tiene saludos del doctor Aguilar desde Tuxtla Gutiérrez y lo felicita por su excelente presentación. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, saludos. El doctor Rodríguez dice saludos desde Costa Rica, de parte del doctor Damián Rodríguez. ¿Cuál es el torque del sistema Novaloc? Es de 35 newtons por centímetro cuadrado, a lo que ustedes van a torquear el aditamento sobre el implante. 35 newtons sobre centímetro cuadrado. Muchas gracias, doctor. La doctora Almaguer pregunta, si llega a fracturarse la matriz, ¿cómo la retira? La matriz son las herramientas. Con las herramientas que les platicaba, si lo revisan en el video anterior, debe estar ahí en las redes sociales. Ahí explico, son 3 herramientas, una café, una azul y una negra. Esas herramientas son las que nos permiten retirar las matrices y nos permiten incluso retirar los housing también, en dado caso de que sea necesario retirarlos. Muchas gracias, doctor. El doctor Roberto lo manda a saludar desde Aguascalientes y pregunta si da cursos en alguna fecha posterior. Sí, ya tenemos todo un calendario. Como les digo, estén pendientes en la página de Straumann y en las mías también, y ahí estaremos publicando futuros cursos. Muchas gracias, doctor. Tiene saludos de la doctora Laura, de la doctora Sánchez y también de la doctora Almaguer. Saludos desde Guanajuato. Saludos, doctoras. Pues muchísimas gracias, doctor Sergio Garza, por esta interesante información. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Perdón, doctor, una pregunta más. Dígame. La doctora Almaguer dice, ¿en paciente joven que ha perdido sus dientes se puede colocar? Sí, también. También es una opción viable, pero lo que les decía, hay que considerar la edad, contra qué nos va a antagonizar esta sobredentadura
y a partir de ahí hacer nuestra planeación en cuanto al número de implantes principalmente que vamos a colocar, ya que si es un paciente joven, el requerimiento o la función del paciente es mayor. Entonces tal vez sea necesario colocar más implantes para brindarle una mayor estabilidad a la prótesis, pero también es una opción para pacientes jóvenes. Muchísimas gracias, doctor. Le enviamos un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias a nuestros queridos amigos de Straumann, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.